Dios, adorar a Dios, bendecir su nombre. Yo quiero compartirles en esta mañana un pasaje bíblico que está allí en Hebreos capítulo 10. Bueno, el último versículo en que leyó el hermano Martínez esta mañana. Pero Hebreos 10, 19, vamos a hablar de, mientras usted lo busca, Hebreos 10, 19. En este tiempo que se escribió la carta de los Hebreos, por allá por el 70 después de Cristo, entre el 68, 67, 70, el emperador Nerón, se cree que Nerón estaba gobernando la zona y los cristianos, aquellos que se habían convertido, aquellos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, el autor de Hebreos le envía esta carta para ellos. En medio de esa persecución de Nerón estaba un poco mal de la cabeza y estaba haciendo cosas realmente aterradoras en la zona. Y estaba persiguiendo, matando cristianos. Y en medio de esta persecución, el autor de Hebreos le escribe a aquellos que se habían convertido a Cristo, que habían abandonado sus tradiciones, sus religiones, que habían abandonado los sacrificios. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, vamos a leer, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, hablando de Jesucristo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, del padecimiento de Cristo. Dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, haciendo referencia a Jesús. Y dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y saben, hermanos, que el contexto de esta palabra es que los cristianos estaban siendo muertos por su fe en Cristo. Nerón los estaba persiguiendo porque ellos creían en Jesús. Nerón los estaba persiguiendo porque ellos ahora se habían convertido al cristianismo y estaban predicando acerca de Cristo, acerca del camino, acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y los cristianos, dice la Biblia, aquí en el 25, el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse. A pesar de lo que ustedes están pasando, sigan juntándose para adorar a Dios. Y a muchos de ellos les estaba costando la vida. Y a muchos de ellos estaban sufriendo. Y muchos de ellos estaban dejando sus hogares. Estaban dejando sus comodidades porque venía el emperador, mandaba a su ejército y los perseguía. Y el contexto de esta palabra es ese. La sociedad estaba convulsionada porque Jesús había venido y había traído este mensaje de esperanza. Y era un mensaje diferente a lo que la religión les ofrecía. Una salvación por obra versus una salvación por gracia y por fe en Jesús. Y en medio de esta situación, el autor de Hebreo le dice, manténganse firmes en la fe en Jesús. Y esta es la palabra que yo quiero compartirles a ustedes, el texto central de este pasaje, el 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y la palabra en esta mañana es: mantengámonos firme en la fe en Jesús. Vivimos en un tiempo en el que muchas personas abandonan la fe. ¿Saben? En el tiempo aquí, en los años 68, 70, después de Cristo, muchos se habían convertido al cristianismo. Pero la persecución a muchos de ellos también les causó que ellos se sentían tentados a abandonar su fe. Y muchos de ellos abandonaban su fe. Aunque les parecía bien el mensaje de la cruz, aunque les parecía bien el mensaje que Jesús traía, pero muchos de ellos abandonaban su fe. Y saben que en los tiempos de hoy, quizás no estamos viviendo una persecución en la sociedad, pero sí estamos viviendo una persecución de las distracciones. La persecución hoy cambió de carátula. Ya no es el gobierno, en nuestro caso. Ya no son personas, sino que son sistemas. Y muchas veces sistemas virtuales que se han instalado para perseguir la fe cristiana. Y muchas veces, hermanos, son sistemas que entran muy sutiles a nuestra vida. Y saben que cuando ese sistema entra, una de las cosas y el propósito que tiene el sistema del mundo, porque al mundo está gobernado por el maligno, una de las cosas que hace es desplazar tu fe, entretenerte, desviarte de tu mirada de Jesús, entretenerte para que no busques a Jesús. Te da cosas para que vos puedas estar entretenido en esas cosas y no puedas ocupar tu tiempo en buscar a Dios. Hoy la persecución cambió de carátula. Ya no es una persona, ya no es un gobierno, ya no es un Estado como en los años 68, 70. Ya no tiene un nombre, sino que tiene muchos nombres. Y hoy vivimos en un tiempo como esto, de abandono de la fe. Y también, por supuesto, que las pruebas, las dificultades, añaden un condimento especial a todas estas distracciones. El desánimo. Muchas veces también el pecado lleva a muchos a enfriarse espiritualmente. Pero saben que hoy el hombre, la mujer de hoy, los cristianos de hoy, cuando piensan en el abandono de la fe, ellos o pensamos en una búsqueda de autonomía. Cuando hablamos con un cristiano que ha abandonado el cuerpo de Cristo, una de las cosas que notamos rápidamente es la búsqueda de autonomía, una espiritualidad individual. Muchos te dicen, bueno, yo busco a Dios en mi casa, una espiritualidad individual. Dice, yo en todo momento puedo buscar a Dios en mi casa, y es verdad, libertad para buscar a Dios. Pero ¿saben una cosa? Esa individualidad y esa libertad lo lleva a que esa persona no quiera obedecer lo que está establecido y lo que es absoluto, que está registrado en la palabra de Dios. Ese tipo de cristianismo es muy fácil, porque muchas veces yo no tengo que ser confrontado. Yo no tengo que, alguien no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. La palabra de Dios ya no es mi regla de fe y conducta, sino que yo me baso en lo que yo oro, en lo que Dios me dice. Entonces buscamos una autonomía, una espiritualidad individual, libertad para no obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y a lo que nosotros tenemos que prestar atención, porque son alarmas que se nos prenden.
Hermanos, yo estoy seguro, y más seguro aún, porque la Biblia se cumple, de que Cristo viene. Pero antes de que Él venga, el abandono de la fe va a ser una tentación para muchos cristianos. Y así como sucedió en el primer siglo, la historia se va a volver a repetir. Salomón ya lo dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Los ciclos en la vida del ser humano se van cumpliendo y vuelven nuevamente. Aunque muchas veces quieran cambiarnos de carátula, pero las distracciones siguen siendo las mismas. Y el abandono de la fe sigue cobrando muchas veces y sigue siendo más notorio en nuestro tiempo. No solamente una búsqueda de autonomía, sino que hay algo que pasa en nuestra familia, una fractura generacional, una fractura en la fe. El Dios de mis padres en otros tiempos era mi Dios. La fe de mis padres era la fe que yo adoptaba. Las enseñanzas que ellos nos daban eran mis enseñanzas. Pero hoy día hay una fractura generacional, una fractura de la fe. El Dios de mis padres ya no es el mío. Hay una desconexión entre los padres, los hijos y los nietos. Fractura generacional. Y muchas veces no perdura en el tiempo lo que nosotros enseñamos. Fractura generacional. La Biblia habla del Dios generacional. El Antiguo Testamento lo dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en el Nuevo Testamento le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, la fe que hubo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y la que ahora habita en ti, Dios de generaciones. Y ese es el Dios que nosotros tenemos y es el Dios que nosotros tenemos que predicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que Dios tiene que ser nuestro Dios. No puede suceder esa fractura generacional en nuestra familia. Y saben, hermanos, que muchas veces tenemos que ser intencionales. Tenemos que ir de frente. La verdad se predica de frente. Muchas veces nos han mentido en la cara. Muchas veces nos han dicho mentiras, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Es una verdad absoluta, una verdad que está por encima de todas las cosas. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos callado la verdad, porque no queremos herir a nadie. Pero yo te quiero decir una verdad bíblica. Por no herir a nadie, hay muchos que se están yendo al infierno. ¿Qué vamos a preferir nosotros? La Biblia nos dejó un mandato y es claro, ir y predicar el Evangelio. Jesús en una oportunidad le dijo a toda esa multitud que le seguía, la multitud le dijo, Jesús, es muy fuerte tu palabra, yo abandono. Y dice la Biblia que cuando Jesús mira para atrás, ve a los 12 que él había escogido, que había elegido. Y le dice Jesús la respuesta, le hace una pregunta, dice, ¿ustedes no se quieren ir también? Y Pedro allí salta como vocero del grupo y dice, Señor, ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, no se trata de venir los domingos a la iglesia solamente para acallar mi conciencia, para calmar mi conciencia, para calmar mi corazón. Se trata de relación con Jesús, de comunión con Él. Es comunión con Cristo. Lo que hacemos hoy tenemos que hacerlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. En todo momento cuando podamos.
no es solamente la comunión del domingo. Con Jesús es relación viva, constante con Él. No predicamos otro evangelio. No predicamos el evangelio del domingo. Predicamos de un Jesús que está contigo siempre. Todos los días. Las 24 horas del día Jesús está. En el momento que le hable, Él está. Y Él va a estar. No predicamos al Dios del domingo, predicamos a un Jesús que está todos los días. Que cuando no nos podemos juntar en este lugar, podemos levantar un clamor donde sea. Y el Espíritu Santo está allí contigo. Habita tu corazón. Que Dios nos ayude a que nosotros cuando veamos en nuestra vida una alarma de abandonar a Jesús, podamos pedir ayuda. Podamos pedir oración, podamos aún a nosotros mismos, como decía el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Estoy cansado, pero alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. No olvide ninguno de sus beneficios. Aún animarnos a nosotros mismos y decirnos, aunque nuestra carne no quiera, pero decir, alma mía, alaba a Jehová. Tomar el ejemplo bíblico. Para que no entre ese abandono de la fe, para que no entre esa búsqueda de autonomía, esa fractura generacional, el no tener un sentido de pertenencia. Porque aquí tenemos un sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos a Jesús, pero somos parte de un grupo de hermanos que Jesús viene a buscar. Pero tenemos un sentido de pertenencia. Pertenecemos a este lugar, a Cruzada de Fe, donde Dios nos dio el privilegio de poder tener un tiempo para buscar a Dios. Donde Dios nos da el privilegio de tener hermanos que nos pueden bendecir, que pueden orar por nosotros, que nos pueden enseñar acerca de Jesús. Sentido de pertenencia. Y la generación de hoy, cuando abandona la fe, una de las cosas que pierde es el sentido de pertenencia. Quieren creer en Dios, pero sin pertenecer. Dice, sí, yo creo, pero no me gusta eso de congregarme. Yo creo, pero no creo en la iglesia. Y lo que no nos damos cuenta es que la iglesia somos nosotros. O sea, creemos, pero yo no creo en mí. Yo creo en Dios, pero en mí no creo. Es un poco rara el pensamiento. Pero muchas veces las personas, el mismo pecado, las mismas distracciones, las mismas pruebas, hacen que perdamos la noción de quiénes somos. Y el libro de Hebreos nos anima a que nosotros tenemos que mantener firme nuestra fe. Aunque seamos tentados muchas veces a volver atrás, la tentación va a estar. Porque un día te levantás un domingo y decís, pero hoy yo podría estar en mi casa, levantarme, aprontarme el mate, prepararme el asado como buen uruguayo y poder pasar un tiempo en familia. Pero saben, hermanos, la mejor opción siempre va a ser buscar a Dios. La mejor opción que podemos tomar es buscar a Dios. Los tiempos son peligrosos. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Muchas distracciones. Distracciones que vienen para socavar tu fe. Estamos rodeados. Basta con caminar. Basta con salir a la calle. Basta con hablar con otras personas. Pensamientos que vienen de otras personas para muchas veces sembrar duda en el corazón de los cristianos.
En este tiempo me ha tocado estoy haciendo una materia en el liceo porque quiero terminar unas cosas pendientes y hablar con jóvenes que no tienen a Jesús. Y muchas veces los pensamientos de ellos vienen para sembrar duda en tu corazón. Y si no estamos firmes, muchos abandonan su fe por esa causa también. La influencia del mundo en nuestras vidas. Pero aquí el autor de Hebreo dice, manténganse firmes en la fe, porque tenemos un libre acceso a Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Pero hoy nosotros podemos entrar y estar en la presencia de Dios siempre. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio esa libertad, como dice este versículo, por la sangre del Cordero. Él nos dio la libertad de que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios siempre, en comunión con Dios y en comunión con el Espíritu Santo y en comunión con la iglesia. Solo basta con sencillas palabras de oración, de alabanza, de adoración. Estamos en la presencia de Dios. Solo basta con hablarle a Dios y estamos en la presencia de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, dice Mateo 27:51, que el velo fue rasgado. El velo del templo, el velo de la tradición, el velo de lo religioso. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar santísimo, ahora dice Mateo 27:51 que cuando Jesús murió, ese velo se rasgó. Porque ahora ya no hay intermediario, ya no hay sumo sacerdote. El único sumo sacerdote es Jesús, el que pagó la cruz por nosotros. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios con una oración. El sacrificio de Jesús, dice la Biblia en Hebreo 10:12, que fue completo, una vez y para siempre. Mantengámonos firmes en nuestra fe, porque el velo se rasgó y eso nos da acceso a la presencia de Dios. Mantengámonos firmes en la fe, porque el sacrificio de Jesús fue completo, una vez y para siempre. Ya no es por obra. La Biblia dice que es por gracia. Y dice Efesios 2:9 y 10, no es por obra para que nadie se gloríe. Fue Jesús el que pagó el precio. Fue Jesús que hizo todo. Ahora nosotros tenemos que aceptar ese llamado a la salvación y a vivir con Él y para Él. Ahora somos nosotros el que tenemos que aceptar ese llamado. Él ya lo hizo. Él te invita. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El acceso a la presencia de Dios quedó abierto para todos los creyentes, para todos aquellos que le reciben a Jesús como su Dios. El acceso a la presencia de Dios quedó abierto. Nos acercamos a Dios no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Acerquémonos con total confianza, porque tenemos ese acceso libre a la presencia de Dios. Jesús nos dio ese acceso libre. Hermanos, ya no hay intermediario
Tú y yo podemos orar y Dios te escucha. Dios responde tu clamor. Como muchos testimonios en esta mañana han dado, Dios sigue respondiendo oraciones. Dios sigue atendiendo al clamor de su pueblo. ¿Por qué? Porque el acceso a la presencia de Dios está libre. Qué bueno es que Luis puede orar y Dios lo escucha. Qué bueno es que Mariela ora y Dios la escucha. Ya no hay acepción de persona, no es el sumo sacerdote, son los hijos de Dios. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Ya no tenemos intermediario aquí en la tierra. No hay intermediario. Es una oración. Son palabras. Como sepas hablar con Dios. Cristo murió y todas estas cosas sucedieron. Nos acercamos a Jesús. Nos acercamos al trono de la gracia por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, por su gracia, ese regalo inmerecido, ese favor que descendió del cielo que se llama Jesús, esa bondad gratuita para todos los seres humanos, ese amor inigualable que Dios envió a Jesús por toda la humanidad, esa gracia salvadora, esa gracia transformadora. Porque la gracia de Dios no es solamente que Él te salva, sino que Él te transforma. Porque Jesús no te quiere dejar como estabas en el mundo. Jesús te quiere transformar. Jesús te quiere cambiar. Jesús quiere hacer de nosotros una nueva persona. La gracia de Jesús viene para salvarte, pero también su gracia viene para transformarte, para hacerte una nueva criatura, como lo dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, Dios hace nuevas todas las cosas. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos y transformarnos y hacernos creer que lo mejor está por venir. Que lo que Dios tiene para tu vida es lo mejor. Que aunque muchos venimos a los pies de Cristo con nuestro pasado, con nuestra mochila, con nuestras cargas, con nuestras situaciones personales y familiares, pero cuando venimos a Jesús, es la gracia de Dios obrando en tu vida. Es eso que descendió del cielo sobre tu vida. Es el Espíritu Santo trayendo transformación a tu vida, sanando tu mente, tu corazón, tu cuerpo, todo tu ser. Porque Él nos quiere hacer nuevo, nueva criatura, nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo espiritualmente hablando. Y es lo que la gracia de Dios provoca en nuestra vida. Y aquí la Biblia dice cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios. Y dice el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero. Aquí nos da la pauta de cómo debemos de entrar a la presencia de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero, sin esconderle nada a Dios, revelando nuestro interior, hablando con Él, diciéndole lo que te sucede, hablando con tu Padre. Él quiere escucharte. Yo no sé por lo que estás pasando hoy, pero Dios quiere escucharte. Que te acerques a Él con un corazón sincero. Y la Biblia dice también en plena certidumbre de fe. O sea, con certeza, con fe, sabiendo que Dios te está escuchando. No solamente un corazón sincero, no solamente un corazón que se rinde, que se revela, que se manifiesta delante de Él, sino sabiendo que Dios está escuchando esa oración. También dice, purificados los corazones de mala conciencia, corazones purificados. Entregarle a Dios lo que somos para que Él pueda hacer de nosotros una nueva persona. Nuevo nacimiento, una vida transformada a la imagen de Él, lo que Él quiere lograr en nuestras vidas.
La verdadera fe siempre produce cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, cuando nosotros profesamos nuestra fe, cuando nosotros leemos la palabra, cuando le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. La verdadera fe en el cristiano produce siempre una vida santa, una vida apartada para Dios, una vida que le agrada a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, hay algo que se nos va a pegar, y es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Hay muchas cosas que se te pueden pegar de Dios, pero se te va a pegar la santidad de Dios. La Biblia dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la Biblia también agrega, dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. La santidad se nos pega. La verdadera fe produce siempre una vida santa, apartada para Dios, una vida que le agrada a Él. Y saben, hermanos, que muchas veces hablamos de santidad y hablamos de esa persona que casi no se mueve, que no ve. No, es la obra del Espíritu Santo sobre tu vida. Jesús pagó el precio en la cruz. Él causa esa nueva vida en ti. No es con tu fuerza, es el Espíritu Santo provocando ese deseo de agradar a Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en tu vida para que le agrades a Dios. No es con tu fuerza, no es como lo sabes hacer, es como Él provoca en tu corazón ese deseo de apartarte para Él. Y la santidad también es que ahora Cristo está frente a nosotros. Está Dios, está Cristo y estamos nosotros detrás de Él. Y cuando nosotros oramos a Dios, Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo. Dios ve al que pagó el precio en la cruz. No es por nuestras obras, no es por nuestra fidelidad, es por lo que hizo Cristo en la cruz. Dios atienda a tu clamor por lo que hizo Jesús. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios, es por medio de Jesús. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios alabanzas a Él por medio de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos es por medio del Cordero de Dios, el que pagó el precio en la cruz. Cuando Dios te mira, no te ve a ti, ve a Jesús. Ve el sacrificio de la cruz. Ve el que te redimió, el que te compró con su sangre. Mantengámonos firmes en la esperanza porque Dios siempre cumple su promesa. La Biblia dice, el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En segundo lugar, mantengámonos firmes la esperanza porque Dios siempre cumple su promesa. La palabra aquí fluctuar significa no moverse de la verdad, andar en la verdad, practicar la verdad, estar en la verdad. Y estar en la verdad es estar en Cristo. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice la Biblia, mantengámonos firmes sin fluctuar. La palabra fluctuar significa no moverse nunca de la verdad. Y saben, hermanos, que nuestra fe en Cristo no depende de las emociones, no depende de las circunstancias, no depende de nuestra economía, no depende de nuestra salud, no depende de los problemas, no depende de las dificultades, no depende de los procesos. Nuestra fe en Dios descansa en tres cosas: en el carácter de Dios, en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que no depende de todas estas cosas, sino mi fe sería una fe que, como dice Santiago, llevada por cualquier ola, llevada por cualquier viento, para todo lado.
Pero mi fe no depende de las emociones, de las circunstancias. Depende del carácter de Dios, de un Dios que es firme, de un Dios que es estable, de un Dios que cumple su promesa, de la voluntad de Dios que está establecida sobre los cristianos, de la soberanía de Dios que se expresa en la vida de cada hijo de Dios. Yo he estado con algunos hermanos en su lecho de muerte. Ellos sabían que iban a partir. Y yo miraba al hermano, y no voy a decir el nombre, pero cosas que marcan nuestro corazón. Y este hermano estaba, su cuerpo muy desgastado, una terrible enfermedad, no estaba sufriendo. Pero cuando yo iba allí a orar por él, a entregarle una palabra, a poder compartirle una palabra, saben que yo salía de ese lugar animado por este hermano, porque el hermano decía, yo hoy estoy enfermo, pero yo sé que Dios sigue sanando. Él quizás hoy no lo hizo conmigo, pero Él sigue sanando. Mi Dios es un Dios fiel. Cuando yo parta de esta tierra voy a estar en sus brazos con Él. Dice, me espera algo mejor. Aquí en la tierra yo tengo limitaciones, enfermedades y situaciones de todo tipo, pero yo sé que al partir de aquí Dios estará esperándome con sus brazos abiertos. Y saben, hermano, esa es una fe que no depende de las emociones, de las circunstancias. Yo entiendo esa fe. Esa fe es una fe que descansa en el carácter de Dios, en lo que Dios es para la persona, lo que Dios es para ti. Y ahí podemos entender en carne propia esa fe verdadera. Esa fe que no depende de las circunstancias que estamos pasando, sino que descansa en lo inmutable que es Dios, en un Dios que no cambia, en un Dios que es firme. Y en último lugar, mantengámonos firmes en la fe, animándonos unos a otros. Mantengámonos firmes en la fe, animándonos unos a otros. El cristianismo nunca fue diseñado para vivir aislado de todos, sino para vivir en comunión, para vivir como cuerpo de Cristo. No fuimos creados, la iglesia no fue creada para vivir aislada. La iglesia fue creada para vivir en comunión, para vivir las situaciones como cuerpo de Cristo. Y muchas veces, como familia, como iglesia, hay situaciones de quebranto, de enfermedad, de pérdida, muchas veces de no llegar a un acuerdo. Pero Dios nos manda a vivir en comunión. Dios nos manda a que nosotros podamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Un solo Dios, una misma fe, un mismo propósito. Y el autor de Hebreo dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos de mantenernos firmes para animar a otros. Mi fe no es solamente para mí, sino que tenemos que compartirla con otros. Y el otro es tu hermano en Cristo, el otro es tu familia, son tus amigos, es la persona que Dios ponga en tu camino. La fe crece cuando nosotros estamos juntos y oramos unos por otros, cuando servimos a Dios juntos, cuando nos exhortamos, cuando nos alentamos. Es imposible que mi fe crezca cuando yo estoy aislado. Mi fe crece cuando yo estoy en comunión, cuando yo puedo orar por otros, alentar a otros. Y en último lugar dice la Biblia, el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Congregarse no es una tradición humana. Congregarse no es moda. No es que está de moda congregarme. Es lo que dice su palabra. No es un ritual. No es que yo vengo los domingos a hacer un ritual a la casa de Dios, a orar, a levantar mis manos, a alabar, a escuchar una palabra y luego me voy. No es una formalidad. Yo me congrego por formalidad, porque tengo que estar en la casa de Dios. No es una formalidad. No es aquietar mi conciencia. Muchas veces sucede esto en los seres humanos. Nos congregamos el domingo para aquietar nuestra conciencia, para que toda la semana nosotros podamos orar a Dios y saber que el domingo me congregué. No es eso. No debo pensar de esa forma. No debo pensar de que, bueno, yo fui el domingo a la iglesia, ya cumplí con Dios. No, hermano, necesitamos congregarnos. Es una necesidad. El Salmo 133:1 dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bueno, es agradable. La Biblia dice que es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Congregarse debe ser un deleite, debe ser una necesidad. Es más, es una necesidad espiritual. Ahora, si no está siendo una necesidad espiritual, debemos de pedir ayuda, porque el enfriamiento ya comenzó. El abandono de la fe ya comenzó. Si no es una necesidad espiritual, el enfriamiento ya comenzó a tocar tu puerta. Congregarse es una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque aquí somos edificados, aquí somos corregidos, aquí somos fortalecidos, aquí adoramos a Dios juntos, aquí servimos a Dios juntos. Jesús viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar a uno que está orando en su casa, no viene a buscar a uno que está aislado. Jesús viene a buscar al cuerpo. Debemos de perseverar en nuestra fe. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de prueba, tiempos malos. Pero para que hay algo fundamental para terminar, y les invito a que estén en pie en esta mañana. Para mantener una fe viva, hay un secreto, que es el que ya todos lo sabemos. Si querés mantener una fe viva, una fe constante, hay solamente un secreto: mantener una vida de oración, mantener una vida de comunión con Dios. No hay estrategias humanas. Las estrategias humanas tienen una limitación. Si queremos mantenernos firmes en nuestra fe, el único secreto es mantener una vida de oración. No podemos sacar la oración. Si queremos restarle a lo que sea, restémosle, pero no le restes a la oración. No le restes ese tiempo de comunión con Dios. No le restes ese tiempo de calidad que tenés con Dios cada día. Restémosle a cualquier cosa, pero no le restemos a la oración. El secreto de mantener una vida de fe firme en Dios se llama oración, se llama comunión con Dios. Y volvemos al principio. Después que Jesús ascendió a los cielos, hay una cosa que la iglesia hizo. Estaban todos juntos unánimes buscando al Señor. Ahora Jesús viene por la iglesia. ¿Y cómo Jesús quiere encontrar a la iglesia? Como la dejó. Jesús quiere encontrar a la iglesia como la dejó. Que estén juntos unánimes en oración, buscando el rostro de Dios. Y este es el secreto para estos tiempos. Hay muchas distracciones.
Hay muchas pruebas, hay muchas dificultades. Muchas veces nos enfrentamos a muchas cosas, enfermedades, tentaciones de volver atrás, tentaciones de todo tipo. Pero si mantenemos este secreto que Jesús mismo le dijo a la iglesia del primer siglo, esperen aquí en Jerusalén, estén unánimes juntos buscando el rostro de Dios. Ese es el secreto. No tenemos que buscar estrategias humanas, porque muchas veces nos hemos ido hacia allí, buscando estrategias humanas, cuando la única estrategia está en la palabra de Dios, y es mantenernos juntos en oración. Es por eso que cuando haya un momento, un lugar, una hora para orar, podamos hacer el esfuerzo de estar, solamente con estar. Yo estoy siendo parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo que está unido en oración. Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos edificas, nos instruyes, nos confrontas, nos exhorta. Dios, queremos y anhelamos tu venida. Pero mientras tú no vienes, Señor, prepáranos para ese encuentro y prepara a tu iglesia, Señor, para ese encuentro. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Yeah.